vamos a hacer análisis de todo esto que se está generando y para ello tengo el gusto de saludar a la experta en seguridad e inmigración, Eunice Rendón. ¿Cómo estás, Eunice? Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Preguntarte tu primera reacción de lo que se ha visto, de lo que se ha dicho, también de lo que no se ha dicho en esta cumbre de líderes de América del Norte. Eunice, por favor. Bueno, mira, creo que lo más importante es que esta reunión se haya llevado a cabo, ¿no? Que haya sido de forma exitosa con los tres mandatarios, porque era muy importante pues retomar esta relación trilateral. Hay varios puntos en la agenda, como bien mencionabas hace un rato, el tema de la migración es fundamental. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel incluso reconoce que Biden tenga la apertura para llevar a cabo programas en donde se les otorguen permisos especiales a los migrantes, que creo que vendría siendo muy parecido a los programas que anteriormente se tendían, en donde podían ir de manera de jornaleros agrícolas hacia Estados Unidos, que es un programa que también se tiene con Canadá y que me parece importante que entre en el esquema. No queda claro todavía el tema, por ejemplo, de qué vamos a hacer con la migración actual, con estos grandes flujos que estamos teniendo en ambas fronteras de México y cuál va a ser la colaboración con Estados Unidos. Creo que ahí es uno de los puntos débiles, que falta más información, si bien es positivo que acepta esta oferta del presidente Andrés Manuel, pues, o más bien esta propuesta, falta saber con lo que hoy tenemos, que está afectando mucho también las fronteras mexicanas de Centroamérica, cómo va a haber una colaboración principalmente con Estados Unidos y también en qué punto Canadá puede absorber parte de esta migración. Creo que ese es otro de los puntos pendientes. Me parece que otra parte importante de esta relación bilateral y esta reunión, por supuesto, son los temas del tratado del TECMEC, ¿no? Principalmente los temas laborales, los temas energéticos, en donde más allá, pues ahora sí que de la libre determinación de cada uno de estos países, se tienen que llegar a acuerdos concretos y precisos para que pues sea exitoso el TECMEC. Incluso pues vamos a tener que ver más adelante hasta los temas de los sindicatos, que es uno de los requerimientos laborales que está poniendo Estados Unidos en este TECMEC. Creo que ahí se pudieran ver algunos temas álgidos más tarde. Y otro tema importante que me pareció que al menos de la delegación mexicana hubo una ausencia importante, es en el tema de seguridad, al no incluir a la secretaria Rosa Isela justamente en esta comitiva, pues siendo quien se supone encabeza estas estrategias, siendo que esta parte de seguridad es uno de los puntos más importantes para Estados Unidos y Canadá con relación a México, principalmente en la relación bilateral México-Estados Unidos. Oye, Eunice, en un momento me gustaría retomar esto último que comentas, pero en medio de esta cumbre que se está desarrollando, pues también se está desarrollando una serie de caravanas migrantes que, bueno, se han estado dispersando, algunas todavía siguen más integradas, ya está llegando a Veracruz una segunda caravana migrante. Digamos que la problemática continúa, esta crisis migratoria de personas que siguen tratando de llegar a Estados Unidos. ¿Cómo consideras que se está, pues que a la par de la cumbre, pues este problema sigue, Eunice? Pues efectivamente, como te decía, creo que parte importante o del problema que ha habido en estas cumbres, no solo en la cumbre, sino en las reuniones bilaterales que en los últimos meses ha llevado a cabo el gobierno de Estados Unidos con el de México, desde que Biden también es presidente, ha sido que ha faltado ahondar en la problemática actual. Mucho se ha hablado, Kamala Harris, la vicepresidenta, en fin, se ha hablado de ir a las causas de la migración, que es fundamental, es importante. Ebrard lo ha dicho, el canciller, el presidente de México, pero mucho menos se ha hablado del tema de qué vamos a hacer con el problema actual. Estas caravanas que vienen una tras otra, este aumento en el flujo migratorio desde mediados del 2020 a la fecha, el aumento también hay que decirlo y subrayarlo, que son unidades familiares las que vienen sobre todo acompañando estos movimientos migratorios, y algo muy importante que tampoco ha quedado en la agenda, el tema de que cada vez más también los mexicanos son los que migran. De hecho, este año, saliendo, los datos que recientemente se publicaron, este año va a ser el de mayor migración mexicana de la última década. Entonces eso va a ser algo también fundamental que eventualmente va a tener que formar parte pues de esta discusión, y creo que ha faltado ahí ahondar qué políticas y qué acciones vamos a llevar a cabo, no solo en materia de contención, que ahí se ha quedado claro el impulso que Estados Unidos y ahora sí que la presión
que ha ejercido sobre México y sobre Centroamérica, sino cómo vamos a atender estos movimientos de manera más integral. México ni siquiera tiene los recursos suficientes para atender a todas estas personas que están pidiendo el refugio en nuestro territorio. En los últimos años, desde que llegó Trump a la fecha, ha aumentado en un 6,000% las solicitudes de refugio en nuestro país, y no así el presupuesto para estas políticas. Entonces, cuando el presidente habla de una visión humanitaria, eso creo que tiene también en esta cumbre que acompañarse de recursos y de políticas y acciones muy claras que no las veo aún en esta cumbre. Ya, sí, hasta el momento no tienes toda la razón, no ha habido una postura o una línea que se haya dicho a esta situación actual. Lo que hemos estado escuchando hasta el momento, el tema económico, reforzar y que sea una región de las más fuertes económicamente hablando, con respeto a la soberanía del mundo de estos tres países. Ahora, regresando al tema de la seguridad, bien planteas tu preocupación, Eunice. No fue Rosa Isela, la secretaria de Seguridad Pública Ciudadana, teniendo en cuenta pues que el tema migratorio se convierte en los migrantes en moneda de cambio, el tema de la crisis de tráfico de armas también, vaya, queda pues como representante no va a haber una voz, digamos, directa de parte de la delegación mexicana, Eunice. Efectivamente, a mí me preocupa porque uno de los pilares en esta relación trilateral, sin duda, es la seguridad. Yo te podría decir que para Estados Unidos quizá uno de los más importantes y prioritarios, de la mano con el TECMEC. Y bueno, la ausencia de Rosa Isela, pues sí, creo que se debe subrayar, porque bueno, cómo se van a tratar estos temas sin la encargada nacional del tema. Y como bien decías, hay varios puntos en la agenda, desde el tráfico de armas, que México también ha subrayado que va a ser uno de sus pilares de este nuevo acuerdo que mencionaba el canciller Bicentenario, es uno de los cambios que proponen. Entonces no veo esos temas, al menos con los personajes que tendrían que estar ahí. Y por el otro lado, en el tema migratorio, como bien mencionas, cada vez más la seguridad tanto es un factor de empuje de estos mexicanos de los que ya hablábamos y de muchos de los centroamericanos que vienen huyendo prácticamente del riesgo a perder la vida en sus lugares de origen, pero también en el caso mexicano, con la frontera con Estados Unidos, cada vez más el crimen organizado se ha involucrado en el tráfico de personas y sustancias, y esto por supuesto se ha vuelto un gran negocio, una nueva vertiente de estos criminales, haciéndolo más peligroso para los migrantes, para las personas que están vulneradas en sus derechos. Y bueno, hemos documentado nosotros desde Agenda Migrante diversos abusos, violaciones a mujeres, extorsiones, secuestros, etcétera, en contra de las personas en movilidad, adicionándole el tema de la niñez migrante, que también viene viajando y siendo en aumento, un repunte de los niños no acompañados que son parte de esta movilidad. Sí vemos ahí a Garduño, que creo que eso es importante y bueno, pero falta, creo, complementar esta delegación en tema de seguridad, que tampoco en lo que ha salido hasta ahora, pues se ha tratado o no nos han hablado, al menos. Creo perdimos a Eunice, digamos, lo más importante ya había quedado bastante claro, estaba cerrando su idea sobre el tema de la seguridad, pero queda claro ese vacío que, bueno, pues la delegación mexicana no lo está planteando. Pero bueno, me quedo con esto sobre las posturas y lo que tengan que decir sobre exactamente la crisis, este momento de ¿qué papel tiene que jugar México ante todo este flujo de personas que están llegando, que no nada más son centroamericanos y haitianos, también son mexicanos que están yendo a Estados Unidos? Bueno, ¿qué le parece que agradecemos a Eunice Rendón que nos tomó la llamada? Gracias, experta en seguridad e inmigración.